pero es simplemente escuchar la palabra del Señor, es prestar oído. Y la palabra hace una obra en nuestro corazón que nos va cambiando de adentro hacia afuera. Bueno, feliz sábado para todos. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un pequeño capítulo muy cortito de Isaías, capítulo 55. Y me gustaría leerlo porque ustedes saben que siempre existe el mito en el cristianismo de que el Evangelio es algo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que no. En Apocalipsis capítulo 14 nos dice que el Evangelio es eterno, ¿sí? El mensaje de los tres ángeles, justamente el que nosotros damos como cristianos y como adventistas también sobre todo, es que el Evangelio o el mensaje de salvación es eterno, es decir, que es desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre decidió entregar a su Hijo y Cristo decidió entregarse a sí mismo desde siempre. O sea, desde que antes de que el ser humano fuera creado, ya existía este plan, ¿sí? Y obviamente se concretó y se selló en ese concilio que hubo entre el Padre y el Hijo después que el hombre cayó en pecado. Entonces ese plan de contingencia ya existía, por lo tanto el Evangelio es eterno, o sea que el Evangelio tiene que poder verse desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros podemos ir a Génesis y ver ahí cómo caen Adán y Eva, cómo se sacrifica un cordero que representaba la muerte de Cristo, cómo se suplanta la salvación por obras de Adán y Eva, que se habían hecho un traje de hojas de higuera. Esa era la salvación humana, es decir, la salvación por obras, y cómo Dios le entrega la justificación por la fe, y esos trajes, esas pieles de cordero, ellos lo recibieron simplemente. Y así podemos encontrar en cada una de las historias del Antiguo Testamento el Evangelio eterno. En este caso vamos a ver el Evangelio eterno, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de santificación, todo el proceso bien detallado de este proceso de la conversión y de la santificación. Lo vamos a ver en un solo capítulo de Isaías, que es el capítulo 55, y yo les pido que si ustedes quieren tomen nota, porque yo voy a citar otros textos, pero no los voy a leer. Es decir, voy a ir citando textos que son como relativos a lo que vamos leyendo en Isaías 55. Son solamente 13 versículos, pero ustedes van a ver que tiene mucho contenido, ¿sí? Entonces vamos a arrancar en Isaías capítulo 55, versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2, y vamos a ver que ahí mismo ya está el mensaje de justificación por la fe y el mensaje de la gracia de Dios. Contrario a lo que el cristianismo enseña hoy en día, de que antes los hombres eran justificados por obras, hasta que vino Cristo y ahora somos justificados por fe, vamos a ver que en realidad siempre el ser humano fue justificado por fe y que tenía que recibir la gracia, tenía que recibir el perdón de manera gratuita. Entonces Isaías 55, 1 y 2 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, acá hay muchas cosas, hay muchas cuestiones que realmente son profundas, por lo menos a mí me impresionan, porque la invitación es a los sedientos, Jesús lo dijo de otra manera también, ¿no? Venid a mí los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. O sea, el cansancio, el trabajo, la sed, el hambre son necesidades fisiológicas, biológicas que nos hacen vivir turbados, ¿no? Y no encontramos alivio hasta que no comemos, hasta que no tomamos agua, hasta que no descansamos. Es el mismo principio. Entonces se compara el agotamiento que produce el pecado en el ser humano, la sed, el hambre que produce el pecado en el ser humano, ¿sí? con estas necesidades físicas. Y Dios dice que Él puede satisfacer ese hambre, esa sed, ese cansancio, de manera gratuita.
Dice que vayamos y que compremos, pero dice que es gratis a la vez. ¿Sí? Dice, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y siguiendo esta simbología o esta comparación, si la salvación está representada por este producto que Dios nos ofrece, que es el agua de la vida, el vino, la leche, para satisfacer nuestras necesidades, ¿qué significará el dinero? El dinero evidentemente significa nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra propia autojustificación. Dios nos está diciendo que la salvación no se puede comprar con dinero, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no pueden aportar a esa necesidad que nosotros tenemos. Lo voy a poner con ejemplos claros, ¿no? No voy a encontrar satisfacción a mi alma y paz a mi alma por guardar los mandamientos de Dios o por predicar el Evangelio. Eso no va a satisfacer mi alma. Yo necesito que Dios satisfaga mi alma de manera gratuita. Necesito recibir esa satisfacción de Dios, necesito recibir ese amor, esa gracia, para poder guardar los mandamientos de Dios, para poder predicar el Evangelio. Lo primero que nos dice este pasaje es que la salvación de Dios no se compra con actos humanos, no se compra con trabajos humanos. Todas las religiones falsas del mundo están basadas en trabajos. Cualquier religión falsa, dígame cualquier religión y yo le voy a decir cuáles son las obras que hay que hacer para ser salvo. En alguna usted tiene que ir a la Meca a peregrinar por lo menos una vez en la vida. Tiene que hacer limosnas obligatoriamente porque con eso se ganan méritos. En otra uno tiene que hacer penitencias. En otro uno tiene que cumplir promesas, ¿sí? En otro uno tiene que ir a la iglesia y ofrendar. Y así, o sea, en cada religión falsa es el trabajo humano lo que junta méritos para la salvación. Pero la salvación de Dios dice que se recibe simplemente, que es gratuita. Y en el versículo 2 decía que nosotros estábamos gastando el dinero en lo que no es pan, dice, y nuestro trabajo en lo que no satisface. Oídme atentamente, dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, nosotros cuando Dios nos hace este llamado, estamos trabajando, gastando nuestro esfuerzo y nuestro dinero en algo que no nos satisface, en algo que no es pan, algo que no alivia nuestra alma. Sin embargo, si nosotros escuchamos su voz, dice, oídme atentamente, comed del bien, lo que Él nos ofrece, dice, se deleitará vuestra alma con grosura. La única manera de tener paz es recibir de parte de Dios el alimento, recibir de parte de Dios la justificación, la salvación, ¿sí? Entonces en estos primeros dos versículos ya Isaías nos presenta lo que es la justificación por obras y la justificación por la fe. La justificación por la fe es recibimos de parte de Dios el perdón de nuestros pecados. Estamos a cuentas con Dios. ¿Cuánto tuvimos que pagar? Nosotros, nada. Pero sí hubo una compra, porque dice comprad sin dinero. O sea, nosotros no pusimos dinero, pero alguien pagó el precio. ¿Quién pagó el precio? Lo pagó Dios mismo por medio de su Hijo. O sea, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y dice que esa es la única manera de que nuestra alma se satisfaga. Pero después, si no hacemos eso, vamos a estar trabajando, gastando nuestro dinero en lo que no es pan, sin encontrar nunca la paz del corazón. Entonces, eso es lo primero que nos dice y ese es el primer paso de la justificación por la fe, que es aceptar el perdón de Dios, no por mérito nuestro, sino por mérito de Cristo, quien pagó el precio. Y me gustaría, antes de pasar al siguiente versículo, aclarar que muchas veces este pasaje es confundido porque Apocalipsis capítulo 22, 17, este es un texto que pueden anotar, Apocalipsis 22, 17 cita este pasaje donde dice venid y comprad, ¿sí? Y Apocalipsis en ese pasaje dice que el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y vengan y tomen del agua de la vida, que es el mismo principio que se presenta acá.
pero a veces se toma el pasaje de Apocalipsis, hasta hay una canción que habla de la segunda venida de Cristo, donde se interpreta de que cuando el espíritu y la esposa dicen ven, le están diciendo a Cristo que venga a la tierra. Entonces muchos dicen, bueno, ves, ahí el Espíritu Santo está hablando con Cristo, porque el Espíritu Santo le está diciendo a Cristo, ven. Pero en realidad el llamado ven es a los pecadores, ¿sí? Como lo podemos leer en este pasaje. Pero Apocalipsis 22:17 se saca de contexto y se interpreta mal. Cuando la Biblia dice el Espíritu y la esposa, o sea, el Espíritu y la iglesia dicen ven, no le están diciendo ven a Cristo, sino que le están diciendo ven al pecador. ¿Para qué? Para que tome del agua de vida gratuitamente, ¿sí? Esa es una aclaración, un paréntesis que me gustaría dejarlo porque justamente se refiere a este texto. Ahora vamos a ir al versículo 3 y ahora nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros, cuál es el paso siguiente de este proceso de justificación por la fe, que bueno, yo sé que ustedes lo saben, que me están escuchando ahora, pero como esto queda grabado, para los que no sepan, en el libro El Camino a Cristo están todos estos pasos que nosotros estamos mencionando ahora, desarrollados más extensamente. Y lo pueden leer ahí también, ¿no? Con todos los versículos. Pero en este solo capítulo encontramos todo. En el versículo 3 dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La primera parte que me gustaría destacar es, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Cuál es la parte del ser humano? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestro único trabajo. Hoy lo mencionó así Tania, providencialmente, ¿no? Y creo que lo mencionó también Eduardo. ¿Cuál es nuestro primer trabajo? Oír su palabra, escuchar, ¿no? Justamente en el Camino a Cristo dice que la oración y la lectura de la Biblia a la mañana debería ser nuestro primer trabajo, ¿sí? Y básicamente es lo único que tenemos que hacer, porque lo que vamos a hacer después ya no es algo que brota del corazón humano, sino que es algo que implanta Dios en nuestro corazón, que son las obras de justicia. Las obras de justicia que nosotros podemos llegar a hacer son hechas por la fe en Cristo y son hechas por el poder de Cristo, no por el poder humano. Entonces la única obra que el hombre hace es oír. Escuchen mi voz, ¿sí? Y hay muchos pasajes, anótenlo si quieren, que relacionan el hecho de oír la palabra con el hacer. Cuando Dios dice, oigan mi voz, ¿para qué? Para que guardéis mis mandamientos y andéis en mis estatutos. O sea, nuestra parte es oír, ¿sí? Y Dios ahí pone el querer y el hacer por su buena voluntad y nos lleva a guardar sus mandamientos. Pero nuestra tarea es oír. Ese es nuestro trabajo. Pueden, por ejemplo, anotar Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice, si oyeres hoy mi voz y guardares mi mandamiento, yo no enviaré las enfermedades que envié a los egipcios. Deuteronomio 28.1 también dice, si oyeres mi voz para guardar mis mandamientos. Deuteronomio 30.10 también menciona oír la voz, ¿para qué? Para guardar los mandamientos, ¿sí? Entonces, nuestra única tarea es oír. Primero aceptamos la gracia, la recibimos, ¿sí? La compramos sin dinero, sin nuestras obras, porque Cristo la pagó, la recibimos. Dejamos de trabajar y de gastar nuestra vida en cosas que no nos van a satisfacer nunca nuestra necesidad espiritual y aceptamos por gracia la que viene de Cristo. Y después empezamos a escuchar. Simplemente nuestra tarea es escuchar. Cada día vamos a escuchar su voz. No solamente por la palabra de Dios, sino por las impresiones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estas dos cosas combinadas, ¿no? Ser receptivos en nuestro corazón para que el Espíritu obre y leer la palabra. Si nosotros solamente recibimos la palabra, Dios va a hacer el resto, para que guardemos sus mandamientos, para que vivamos en justicia, ¿sí? Para que obremos en definitiva. Pero la segunda parte del versículo dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y esto es muy interesante porque tiene varias aplicaciones, ¿no? ¿Qué son las misericordias de David? O las misericordias a David. Bueno, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde David le reclama a Dios sus muchas misericordias, ¿sí?
Lo pueden leer, por ejemplo, en segunda de Crónicas 6:42, donde David le reclama a Dios que no lo abandone, sino que le dé sus misericordias. En Salmos 89:49 también David menciona las muchas misericordias de Dios para con él, las recuerda, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con literalmente lo que dice ahí, ¿no? Las misericordias de David. Pero hay un sentido profético de estas palabras que ustedes lo van a poder encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13:29, donde el apóstol Pablo, hablando acerca de la resurrección de Cristo, dice que la resurrección de Cristo estaba profetizada en las palabras de Isaías de que Dios iba a hacer las misericordias de David para con su pueblo. Esto es muy interesante. O sea, las misericordias de David, porque David, ustedes saben que representa a Cristo. David le pidió a Dios que su cuerpo no vea corrupción, que lo preserve de la muerte. Sin embargo, Pablo dice, David murió, fue sepultado. Entonces estas palabras no se referían solamente a David, se referían al Mesías, que su cuerpo realmente no vio corrupción y que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice que las misericordias de David se cumplieron cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces podemos ver, hermanos, que si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios, si ponemos nuestro oído, Dios va a hacer la obra que hizo en Cristo en su resurrección. Nos va a dar una nueva vida, nos va a resucitar de entre los muertos, va a manifestar su poder como lo manifestó no solamente en la vida de David con sus muchas misericordias, sino también en la vida de Cristo, ¿sí? Dios quiere eso en nosotros, ¿no? Que nosotros muramos al yo y que Cristo viva en nosotros, resucitar a una nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante este pasaje. Seguimos con el proceso de la justificación. Dice en el versículo, el versículo 4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Acá vemos claramente que ese David no es solamente el David que ya murió, sino que está hablando de la simiente de David o el linaje de David, que es Cristo. Cristo fue dado como testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Cristo va a ser nuestro maestro diario. Él es nuestro maestro. A Él le seguimos. Cada día escuchamos su voz y Él va haciendo su obra en nosotros, ¿sí? Las misericordias de David. Ahora vamos al versículo 5. Dice, he aquí, acá vamos a ver el fruto, que es lo que Dios va a producir en nuestra vida. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Qué interesante estas palabras, ¿no? Cuando la sierva del Señor lo dice también, no recuerdo si en El Camino a Cristo o en otro libro, pero ella dice que cada persona que acepta a Cristo y que nace a una nueva vida, nace al Evangelio como ¿qué? Como un misionero. Como un misionero para predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo fue que por ejemplo algunos de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, se convirtieron, aceptaron a Cristo, ¿sí? Y Jesús les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres? O sea, iban a llamar a personas que no conocían, y esas personas les iban a seguir porque iban a ver la bendición del Señor. Cuando Dios hace un cambio en nuestro corazón, inmediatamente comienza una influencia hacia todos aquellos que nos rodean. Inmediatamente comienza un testimonio, ya sea este planificado o no. Nosotros con nuestros propios actos vamos a testificar, aunque no hablemos demasiado, con nuestros actos estamos llamando a personas que no conocemos para que conozcan estas personas el testimonio del Señor. Y en el versículo 6 menciona algo interesante también, que no por ser una arista triste de este mensaje hemos de dejar de mencionarlo, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿La gracia del Señor ha de estar siempre disponible para el mundo? ¿Verdad que no? Hay un tiempo de gracia. Mientras Jehová está cercano, mientras puede ser hallado, hermanos, busquemos al Señor. Invitemos a otros a que busquen al Señor mientras éste puede ser hallado. Porque no solamente hay un tiempo de gracia grupal,
o sea, universal, donde Cristo va a salir del lugar santísimo y ya no se va a poder buscar la misericordia porque ya no va a estar disponible, sino que también hay un tiempo de gracia individual. Hay personas del pasado y del presente que han quedado insensibilizadas a la voz del Espíritu Santo. No rechacemos continuamente los llamados del Señor, porque puede que en un momento el Señor ya no pueda ser hallado. Porque no porque Dios no esté disponible, sino porque nosotros habremos hecho una coraza en nuestro corazón, incapaz de recibir la voz del Espíritu de Dios. Entonces, esto es parte también del mensaje de salvación. El mensaje de los tres ángeles habla del Evangelio eterno, del Evangelio, del plan de salvación eterno, pero dice: temed a Dios sea la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, hay tiempos del Señor, hay una hora del juicio. Y así como comenzó el juicio en 1844, en un momento ese juicio va a terminar. Y cuando termine ese juicio, obviamente no se va a poder acceder a la gracia. Entonces, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y dice el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y me encantó este pasaje porque revela el carácter del Señor, revela su misericordia y revela su justicia. Si ustedes si van a un diccionario y buscan lo que significa impío, porque primero dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense que usa dos palabras distintas, no es la misma palabra, inicuo que impío, no significa lo mismo, ambas tienen connotación negativa, pero no son lo mismo. El impío es el que no tiene piedad, el que no tiene misericordia. ¿Sí? Interesante. Impío es sin piedad. Y el inicuo es el que no tiene equidad, el que no tiene justicia, sin justicia. ¿Sí? Entonces, este llamado a los hombres que no tienen piedad y no tienen justicia, lo hace un Dios cuyo carácter es justicia y misericordia. Gloria a Dios por eso. Si el inicuo y el impío dejan su camino, lo dice acá, ¿no? Y se vuelven a Jehová, Jehová va a tener de él misericordia. Dice: y el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios va a obrar con equidad y con misericordia para con el inicuo o el impío que se vuelvan de su camino. Misericordia, dice, va a tener misericordia y va a perdonar su pecado. O sea, lo va a volver justo, lo va a justificar. Justicia y misericordia es el asiento de su trono, hermanos. Esto es muy interesante. Dios nos llama a abandonar la iniquidad y la impiedad, ¿sí? Que son justamente el carácter de Satanás, ¿sí? Las características del diablo. No tiene misericordia y no es justo, pero Dios es justo y tiene misericordia, y nos llama a eso, ¿no? Entonces dice el versículo 8, y este versículo, para mí uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos al Evangelio, y esto lo dice Elena G. de White en El Camino a Cristo también, hay un capítulo entero dedicado a esto, el capítulo creo que es el 11, el 12 por ahí, el final, dice qué hacer con la duda. Elena G. White dice que cuando nosotros nacemos al Evangelio hay muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que nos pueden causar perplejidad, y enseguida Satanás puede tentarnos para hacernos desconfiar de su palabra, ¿sí? Para querer nosotros hacer ver a Dios como si fuera de nuestro propio carácter. El carácter de Dios está por encima de nuestros conceptos. Entonces dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es un ejemplo obviamente burdo, un ejemplo limitado. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Jehová que nuestros pensamientos. Cuando nosotros nacemos al Evangelio, hay muchas cosas en la Biblia que no vamos a comprender. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Por qué? Y hay muchas cosas que hasta nos van a disgustar.
Y Dios nos dice, yo que te perdoné, yo que puse paz en tu corazón, yo que te limpié del pecado y que ahora podés dormir a la noche cuando antes no podías dormir, ahora tenés paz cuando antes no tenías paz. Yo que soy tu Padre que te amo, confía en mí, confía en mí. Vos podés no conocer todo, porque no vas a conocer todo, porque mis caminos están allá arriba y tus pensamientos no alcanzan allá arriba. Pero confía en mi palabra, que así como yo te di perdón, así como fue verdad que te di restauración, no te preocupes, mis caminos son más altos que tus caminos. No dejemos, hermanos, que Satanás nos cause perplejidad con dudas sobre la palabra del Señor. Confiemos en la palabra del Señor, que es toda verdad. Entonces dice el versículo 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y me encanta esta comparación porque Dios nos dice, mirá, vos no podés conocer todo el proceso, ¿sí? De hecho, todos los que tenemos plantitas, ¿sí? O que hemos sembrado alguna vez alguna cosa, sembramos la semilla, le echamos el agua, o a veces, esperamos que llueva, tiene humedad, tiene sol, tiene las cosas necesarias, y nosotros podríamos decir simplemente, esto es una cuestión de causa y efecto. Es una cuestión de causa y efecto. Si yo planto una semilla en un lugar y le doy humedad y le doy calor, la causa y el efecto, la naturaleza por sí misma hace que salga una planta. ¿Esto es verdad o no es verdad? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios da el crecimiento. ¿Hay una causa y un efecto? Sí. Pero la Biblia, al mismo tiempo de que hay una causa y un efecto, dice que Dios da el crecimiento. ¿Qué pasó cuando Jesús maldijo a la higuera estéril? Esa higuera estaba bien frondosa, tenía hojas bien grandes. La causa y el efecto hacía que estuviera preciosa, pero no llevaba fruto. Cuando Jesús maldijo la higuera, dice que esa higuera se secó, ¿sí? Entonces, ¿esa higuera crecía solamente porque tenía agua y sol? ¿O porque Dios le daba el crecimiento? Dios es el dador de la vida, o sea, Dios es el que nos da todas las cosas. Entonces, me encanta esta comparación porque yo puedo leer la Biblia, yo leo la Biblia ahora y yo estoy propiciando simplemente que tenga el agua, que tenga el sol, que la semilla tenga todo lo necesario. Pero Dios hace una obra que nosotros no podemos ver, que está escondida a nuestros ojos. Mi obra es leer la palabra, mi obra es orar. Ese es mi trabajo, mi primer trabajo, entre comillas vamos a poner un trabajo, ¿no? Pero es simplemente escuchar la palabra del Señor, es prestar oído. Y la palabra hace una obra en nuestro corazón que nos va cambiando de adentro hacia afuera. Lo que dice este pasaje es, no te preocupes por el proceso, vos no podés ayudar a ese proceso. Nosotros no podemos ayudar al proceso de las plantas. Nosotros no podemos mejorar lo que Dios hace. Lo único que hacemos es poner el alimento, poner el agua, que esté disponible el sol, y Dios hace la obra. De la misma manera recibimos la palabra, hermanos, y Dios hace una obra de transformación en nuestra vida. Y dice que su palabra no va a volver vacía a Él, sino que va a ser la obra que Él quiere. Y esa obra va a ser prosperada, si simplemente nosotros le dejamos que la haga. Entonces dice en el versículo 12 y 13, y esto ya para terminar, como una promesa doble podría decir, ¿no? Una promesa que tiene doble cumplimiento. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Entonces, hermanos, dice que si nosotros practicamos esto, si nosotros simplemente hacemos esto de aceptar la salvación, de recibir su palabra, de confiar en Él, de poner nuestra confianza en Él como nuestro Padre Celestial, Dios va a hacer una obra, Dios va a traer su fruto, vamos a hacer testimonio para el mundo, pero aparte vamos a ver la vida de otra manera, vamos a ver el mundo de otra manera. ¿Sí? Acá dice que las montañas van a cantar y los árboles van a aplaudir, ¿no? Esto es como
una especie de que vos ves el mundo color de rosa. El mundo no es color de rosa, sabemos que no es así. Pero nosotros podemos sonreír en medio de las circunstancias adversas, podemos tener un buen ánimo, confiando en las promesas del Señor, de que no es todo lo que simplemente ven nuestros ojos, sino que vamos a tener una perspectiva distinta de la vida. Y digo que es una doble promesa porque obviamente esto se refiere en primera instancia a los cielos nuevos y tierra nueva, donde no va a haber cardo, no van a haber espinas, no van a haber nada que dañe, ¿no? Esto obviamente que es una promesa de la tierra nueva. Pero nosotros podemos vivir en el espíritu de la tierra nueva, en esta tierra ahora mismo. Dios puede cumplir esas promesas en nuestra vida. Así que hermanos, acá tenemos el Evangelio eterno, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de la santidad, en un capítulo, solamente en un solo capítulo de Isaías. Así que espero que les sea de bendición y bueno, que tengan un feliz sábado.